Y esa es la cadena de solidaridad que pretende quebrar la derecha durante estos últimos 4 años. Que quede claro, la crisis ha sido la excusa para hacer lo que querían hacer. Así que los españoles tenemos todo el derecho de recuperar lo que nos han quitado. Y el próximo 20 de diciembre tenemos todos el deber de traer el cambio a España. Gracias, Pedro Sánchez. Albert y Pablo Iglesias piden la palabra. Albert Rivera. Bueno, a mí me parece que uno de los problemas que sufre España es que el Partido Socialista y el Partido Popular se dedican a esto, incluso ausentes, ¿no? A echarle la culpa uno al otro. Yo creo que hay que traer propuestas. Y es significativo que el bloque de economía del Partido Socialista sea para hablar del Partido Popular. Es lo de siempre. Por tanto, vamos a hablar de propuestas. Yo voy a proponer una rebaja en el IRPF a la clase media y trabajadora. Una rebaja del 3% en el IRPF que subió Zapatero y que ha subido el señor Rajoy. Igual, exactamente igual el PP y el PSOE, y mucha gente lo sabe cuando ve menos nómina cuando llega a final de mes. Una rebaja que permita incrementar el consumo. Vamos a proponer también un cambio en el modelo laboral. El modelo laboral, insisto, ha sido un fracaso. Hablar de éxito del modelo laboral, Pedro, me parece un error. El modelo laboral de Zapatero ha sido igual de malo que el modelo laboral de Rajoy. Paro, paro y más paro. Por tanto, yo creo que hay que pensar un poco en lo que hacen otros países, sí. Dinamarca, Suecia, Holanda, es decir, países avanzados, países avanzados de Europa, que hay un 4% de paro, un 6%, con modelos que garantizan derechos a los trabajadores y más flexibles. Así que a mí me parece que de verdad volver a la locura de PP-PSOE, PSOE-PP y al 20% de paro estructural, de verdad hay que proponer cosas. España está esperando soluciones para el futuro, no que os peguéis entre vosotros incluso cuando no están. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Hay una cosa que ha dicho Pedro que es verdad. El Partido Socialista fue fundamental en la modernización de este país en los años 80 e hizo muchas cosas bien. Pero yo creo que quizá no es creíble hacer una campaña electoral en el año 2015 hablando de lo que hizo el Partido Socialista en los años 80. Yo creo que hay muchos votantes socialistas que por desgracia tienen la impresión de que una cosa es el Partido Socialista en campaña electoral y otra cosa es cuando gobiernan, y que se acuerdan perfectamente de cómo buena parte de los exministros socialistas acaban en consejos de administración, de esa reforma del artículo 135 de la Constitución española con el Partido Popular sin consultar a los ciudadanos, de esa reforma laboral que nosotros vamos a derogar del año 2010 que contribuyó al empeoramiento de las condiciones de trabajo. Entonces yo creo que Pedro ha intentado hacer cosas para renovar a su partido. Lo que pasa es que en el año 2015 la renovación no es solamente marketing, implica tener cierta credibilidad y en eso creo que ha fallado un poco. Durante la primera legislatura de Zapatero tuvimos un 8% de tasa de paro. Así que no digamos que somos lo mismo el Partido Popular y el Partido Socialista, porque no es cierto, porque la reforma laboral del Partido Popular lo que ha provocado ha sido más paro, más desigualdad y más precariedad. Y mi compromiso, Albert, es derogar la reforma laboral entera, porque lo que quiero hacer es frente a los 3 principales males que ahora mismo tiene el mercado de trabajo. El primero, la precariedad. 1 de cada 4 contratos en nuestro país dura menos de una semana. La duración media de los contratos en nuestro país es de 54 días. El segundo tiene que ver con la bajada de los sueldos. Hoy los trabajadores cobran mucho menos que hace 4 años. Se pagan 40.000 millones de euros menos en sueldos. Y en tercer lugar, la desprotección. Hay 3,5 millones de españoles y españolas que están desempleados sin ningún tipo de protección. Así que quede claro, para mí no es una opción, es una obligación derogar la reforma laboral. Y digo más. Además, eso que hay una derecha que está planteando un contrato único, que es una vuelta de tuerca más a la reforma laboral del Partido Popular. Sí, no, porque lo que pretende es universalizar la precariedad en nuestro país. Te equivocas, universalidad precariedad lo que tenemos ahora contigo y con Rajoy. En términos coloquiales, lo que pretende Albert Rivera, la derecha de Albert Rivera, es que si antes te despiden, menos cuesta despedir. Esa es la propuesta del un dato, es que el señor Zapatero, que apoyaba al señor Pedro Sánchez, porque su partido es Vox, acabó con un 23% de paro a la legislatura, que lo saben todos los españoles. A ver si ahora sois Dinamarca. Pero la propuesta habéis traído más paro a España, incluso que Rajoy. Es derogar la reforma laboral, Albert. ¿La tuya cuál es? ¿El contrato único, precarizar? Es que para universalizar la precariedad. Pedro, para derogar algo hay que proponer algo. El diagnóstico que tú haces lo compartimos todos y la paz en el mundo. El problema es que hay que proponer soluciones. Y la solución de volver al modelo de Zapatero creo que es otro error. Discúlpame, la solución del Partido Socialista es convertir el Estatuto de los Trabajadores en una verdadera Carta de Derechos Laborales y derogar la reforma laboral que tu asesor económico aplaudió en los papeles de FAES, que es la Fundación de Aznar. Porque solo haces que hablar de los demás, pero no tienes una sola propuesta económica. Estoy diciendo, derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Si no escuchas es porque no quieres. Creo que sería bueno que nos relajáramos en el tono porque nos queda todavía una hora de debate. Yo estoy de acuerdo con Pedro, que seguramente algunas propuestas de Ciudadanos, por desgracia, se parecen a las del Partido Popular, y estoy de acuerdo que seguramente el contrato único sirve para igualar por abajo, y estoy de acuerdo con el diagnóstico de Pedro. Sin embargo, me parece que eso contrasta con las cosas que después hace el Partido Socialista cuando está gobernando.
El Partido Socialista se enfrentó nada más y nada menos que a una huelga general por la reforma laboral que hizo. Entonces creo que cuando se hacen ciertas propuestas hay que resultar creíble, e insisto en esa comparación. Creo que el Partido Socialista es muy diferente cuando hace campaña electoral respecto a cuando gobierna, y creo, Pedro, que ha habido muchas dudas respecto a si vosotros ibais a derogar o no la reforma laboral, porque la que hicisteis en el año 2010 contribuyó a generar más precariedad laboral y contribuyó a depreciar los salarios. Entonces, seguramente... Déjenme descender al terreno, porque estamos hablando mucho de empleo y quiero seguir hablando de empleo, pero descendiendo a un caso práctico que mucha gente se está preguntando ahora mismo. Jóvenes menores de 26 años, más de la mitad de los parados son gente joven, que muchos nos están viendo ahora. ¿Qué diferencia van a encontrar si votan a uno de ustedes dentro de 3 meses? Quiero decir, marzo de 2016. Voto a Albert Rivera, voto a Pedro Sánchez o voto a Pablo Iglesias. ¿Qué me voy a encontrar si yo soy un parado menor de 26 años? Pues mire, muy brevemente, porque queríamos... Mire, los parados son precisamente de menores de 26 los que se enfrentan a la precariedad. Hoy muchos jóvenes que nos ven saben que aunque trabajen bien, aunque se esfuercen, se les acaba el contrato temporal y les echan y contratan a otro, como si fueran Kleenex. Y yo no quiero jóvenes usados como Kleenex en el mundo laboral. Quiero jóvenes que su trabajo y el esfuerzo sea lo que prime. Y en el modelo dual, que es el modelo del PP y del PSOE, que nos ha llevado a un 90% de contratos temporales, a la precariedad a la que hacía alusión Pedro, ese modelo está obsoleto. Hay que dar estabilidad al empleo. El joven que empiece con 26 años, si gobierna Ciudadanos, tendrá un contrato fijo. Un gobierno como Ciudadanos garantizará la estabilidad laboral para esos jóvenes, porque hay jóvenes que se esfuerzan igual que otros, pero que se les echa. Queda claro, el contrato fijo, claro, Sánchez. El contrato único es cuando antes te despidan, más barato sale. Y por tanto no es el 90% temporal, sino que convertirías el 100% en temporalidad. Pero quiero decir una cosa. Vamos a ver, nosotros no hemos nunca desmantelado la negociación colectiva, que es lo que ha hecho este gobierno. Y yo, desde luego, pretendo reformar el Estatuto de los Trabajadores, derogar la reforma laboral para volver a recuperar la negociación colectiva. Y, desde luego, para los jóvenes que nos estén viendo, lo que vamos a hacer es recuperar el plan de garantía juvenil. Porque el objetivo era llegar a 800.000 jóvenes desempleados en nuestro país y solamente ha llegado este gobierno a 70.000. Hay una cosa fundamental que tienen que entender los espectadores. El problema del empleo no tiene que ver con el tipo de contrato. El tipo de contrato lo que establece es la calidad del empleo, pero para crear empleo lo que hay que crear son incentivos económicos. Cuando nosotros decimos que el Estado español ingresa poco y que gasta mal, lo que estamos diciendo es un principio que todos los economistas entienden. Cuando se invierte en crear empleo, se crea empleo. Por eso nosotros proponemos un Plan Nacional de Transición Energética que crearía en un año 300.000 puestos de trabajo. Esto es lo que tiene que ver con generar empleo. Con la misma legislación laboral hay mucho más paro, por ejemplo, en la provincia de Huelva que en las provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, con la misma legislación laboral. Ahora vamos a la calidad del empleo. ¿Cuál es el problema de la calidad del empleo? Que cuando la gente cobra muy poquito o trabaja en condiciones de precariedad y de temporalidad, consume menos, y cuando baja el consumo no funciona la economía porque las empresas no pueden vender cosas. Si nosotros hablamos de subir el salario mínimo y de reducir la temporalidad, no es solamente porque sea más justo, sino porque es más eficaz para que funcione la economía. Nos queda muy poco tiempo en este bloque y me gustaría afrontar el tema de los impuestos. Familias jóvenes también que con un poco de suerte uno de la pareja trabaja, o incluso los dos, que tienen un primer hijo, un segundo hijo y que están pagando impuestos. ¿Qué diferencia va a haber también en el caso de que les voten a uno de ustedes en los impuestos que pagan a lo largo del año esas parejas? Albert Pues mire, le voy a poner un ejemplo justo para eso. El complemento salarial, en vez de la renta básica que cuesta 115.000 millones de euros que propone Podemos, la nuestra, con la rebaja de IRPF y complemento cuesta 7.200 millones de euros. Se puede pagar. ¿Qué proponemos? Un caso muy concreto. Por ejemplo, una familia con 2 hijos, que cobre ordinariamente un salario interanual de 11.000 euros. Se puede ganar casi 5.000 euros más cuando haga la declaración de renta. Es decir, la gente que nos esté viendo y no llega a final de mes, el Estado les ayudará en la declaración de renta con un complemento salarial. Otros piensan que no hay que hacer nada. Otros proponen rentas que no se pueden pagar. Y luego quiero destacar una cosa para acabar. Estamos acabando el bloque de economía. Ciudadanos ha propuesto una reforma en el modelo laboral, una reforma para los autónomos y un complemento salarial. De momento lo único que hemos escuchado es que se va a derogar lo que ha hecho el PP, que hay algunas cosas que están mal, pero ni una sola propuesta del Partido Socialista y de Podemos frente al empleo. El diagnóstico lo saben todos los españoles. Ahora hay que hacer propuestas. Pedro Sánchez. Vamos a ver, yo no voy a meter a los españoles como hace Albert Rivera y Mariano Rajoy, diciendo que van a proponer una rebaja de impuestos cuando además lo que tenemos que hacer es cumplir con Europa. Su rebaja de impuestos supone una caída de recaudación de 10.000 millones de euros
euros y ya me explicarás, al ver cómo vas a financiarlo o cómo vas a recortar el Claro estado de que sí, las bienestar. A lo diputaciones mejor que tú quieres quieres... introducir copagos, pero bueno, No, a lo eso que lo voy. hablamos luego. La propuesta que nosotros queremos hacer es unir lo que ha cambiado o lo que ha separado el Partido Popular. Nosotros queremos unir educación y oportunidades laborales y por eso estamos proponiendo 1 millón de plazas más en formación profesional para nuestros jóvenes. Y queremos también modificar el sistema fiscal en nuestro país, sin agujeros fiscales, sin amnistías fiscales y sin paraísos fiscales. Unos segundos. A toda velocidad. Yo creo que tenemos que debatir con ciertas formas. No es verdad que no se hagan propuestas, podemos tener propuestas diferentes. No es verdad que la renta mínima garantizada cueste 115.000 millones de euros, cuesta 15.000 millones de euros y serviría para cubrir a 8,5 millones de españoles que están en situación de pobreza. La pobreza no solamente es injusto. Cuando hablamos de dependientes, de mujeres de familias monoparentales, no hablamos solamente de que necesiten que el Estado se preocupe de ellos, sino que es mucho más eficaz económicamente cuando su gobierno se preocupa de ellos para que puedan consumir más. Gracias, Pablo. Iglesias, vamos a ir ahora a las preguntas del público. Seguimos hablando de economía, pero vamos a dar la oportunidad al público que nos acompaña aquí, más de 100 personas, a que hagan sus preguntas. Allí veo detrás de las cámaras a una chica. Dinos cómo te llamas y cuál es tu pregunta a los tres candidatos. Buenas noches, me llamo Icharo. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer, qué políticas impulsarían para que por un mismo trabajo las mujeres ganemos lo mismo que los hombres? Vamos a seguir el mismo turno en el que resultó en el sorteo para que responde. Les pido la máxima brevedad posible para que podamos meter más de una pregunta. Albert Rivera. Mire, efectivamente, la igualdad no se dice, se hace. Y nosotros vamos a hacer igualdad. Ciudadanos propone, después de 30 años de nuestro modelo social, vamos a proponer que la maternidad y la paternidad se igualen, que seamos iguales padres y madres, porque vemos que en el mercado laboral, efectivamente, las mujeres, hasta que son madre, tienen más o menos un sueldo parecido. En el momento que son madre, pierden muchas veces esa situación y ganan entre un 20 y un 30% menos. Lo que queremos es que padres y madres se puedan repartir en la paternidad, el permiso de maternidad, con 26 semanas. Por primera vez, hoy tenemos una maternidad de 18 semanas, vamos a ir a 26 semanas como en países nórdicos, como Suecia, donde nosotros creemos que es un modelo social progresista que quiere que la mujer tenga la igualdad de condición que el hombre. No queremos decir igualdad, queremos hacer igualdad. Pablo Iglesias. Hay una brecha salarial del 19%. Nuestras propuestas son, en primer lugar, un plan de empleo para mujeres mayores de 45 años y en riesgo de exclusión. Planteamos, además, que la ley de violencia de género no se llame ley de violencia de género, sino ley contra la violencia machista, que asegure la independencia económica de las mujeres, que cuando una mujer está sometida a una situación de maltrato pueda tener una alternativa habitacional, aunque no haya denuncia. Decimos que los permisos de maternidad y paternidad tienen que ser iguales y además intransferibles, de 16 semanas, para que los niños puedan estar 16 semanas con los padres y 16 semanas con las madres, porque cuando son transferibles resulta que casi siempre se quedan con las madres que tienen que dejar el mundo laboral. Al mismo tiempo, rescate a las familias monoparentales, que son el 22% de las españolas, de las cuales más del 80% son mujeres. Planteamos una ayuda de 150 euros con hijos, porque la mayor parte de los hijos de familias monoparentales están en situación de riesgo de exclusión. Pedro Sánchez. Bueno, el Partido Socialista ha sido el partido que ha puesto en pie la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, quien puso en pie la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, quien ha aprobado leyes tan importantes como la Ley de Dependencia. Y tenemos que seguir dando pasos. Y yo me comprometo a aprobar una Ley de Igualdad salarial, porque efectivamente la reforma laboral del Partido Popular lo que ha provocado es más desempleo, más desigualdad y más precariedad entre las mujeres. Hoy las mujeres, Pablo, cobran un 24% menos que los varones. Aquí sí que es pura ideología contraria contra las mujeres. ¿Qué es lo que queremos hacer también? Pues queremos aprobar una ley de cuotas para que en los consejos de administración haya 50% hombres, 50% mujeres, como son las listas electorales del Partido Socialista. En 52 circunscripciones, 26 mujeres, 26 hombres. En el partido de Pablo Iglesias, 19 de 52 y en el partido de Ciudadanos, solo 11 de 52. Una pregunta que nos hacía hace unos días a través de Facebook uno de nuestros seguidores. Soy un profesor de Texas, me llamo Óscar Santos, quiero volver a España, pero no sé cómo. Pablo Iglesias mencionaba antes la posibilidad de recuperar a los cerebros fugados, que son unos 12.000 en toda España, por no contar los muchos emigrantes de los 2 millones que están fuera, que también probablemente se han ido por culpa de la crisis. ¿Cuál es el plan específico para que esta gente pueda regresar realmente a nuestro país, ahora que las cosas parece que mejoran?